Muy bien. Vamos a compartir pantalla. Y yo me voy a apagar el video para que se vea mejor la presentación. Ok, muy buenos días, estimados y estimadas. Espero que estén todos bien, que estén todos sanitos con sus familias. ¿Ya? ¿Se ve el screenshot, o sea, la pantalla completa? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto, gracias. Bien, ustedes, como saben, yo soy Pedro Aravena, soy profesor de la Facultad de Medicina y en esta asignatura me corresponde hablar sobre estudios observacionales de tipo analíticos, específicamente los de tipo caso, controles y cohortes. Esta clase ya está en mi canal de YouTube, así que pueden acceder a ella, ¿ya? Vía dos vías, pueden googlearme, ¿cierto? Pedro Aravena, caso, cohorte, caso, controles, cohorte, o ir al link que el doctor Rosal le apareció. Ya, esa presentación. ¿Ya? A un factor de Profe, riesgo. Dígame. profe, perdón que la interrumpa. La Ingrid tuvo un problema, se le reinició el computador, así que se detuvo. Ahí está grabando. No, ahí sí, Perdón. sí volví. Ya. ¿Ve? A todos nos pasan los problemas técnicos. ¿Ve? Bien, repito. Este es un esquema donde nos demuestra cómo se distribuye en relación al tiempo los estudios de tipos observacionales analíticos. Si nosotros nos encontramos hoy, ¿ya? Hoy 3 de mayo, ¿cierto? 2021, y nosotros hacemos un análisis hoy entre un grupo de pacientes o fichas clínicas, que queremos ver, por ejemplo, algo muy rápido. Por ejemplo, la gente que hoy día está en la fila del banco, ¿ok? Se hace una encuesta y se hace una asociación cualquiera, por ejemplo, el color de sus zapatos versus la cantidad de dinero que tiene esa persona, que va a depositar o retirar. Es algo absurdo. En nuestra hipótesis, o sea, absurdo, digamos, en el sentido que no tiene ninguna lógica, pero imaginemos que se ha visto que las personas con zapatos de cuero, color negro, son personas con más dinero, con más poder adquisitivo. Pongamos esa hipótesis. Entonces usted va a la fila del banco y hace una encuesta. Señor, ¿ve sus zapatos? Usted tiene zapatos de cuero negro, ¿sí? Ok, ¿cuánto dinero va a retirar o depositar? ¿Cuánto tiene en su cuenta corriente? ¿Ya? Y uno hace ese análisis. Y después, en la parte estadística, usted ve y a través de análisis estadístico comprueba o rechaza esa hipótesis. Esos son los estudios de tipo de corte transversal. O sea, yo hoy, en un grupo de pacientes, analizo dos variables. Una variable independiente, en este caso sería el color de los zapatos, y una variable dependiente que podría ser, o sea, que es cuánto dinero tiene en su cuenta, en este caso poder adquisitivo o de dinero. Si ustedes se dan cuenta, los estudios de corte transversales tienen un gran riesgo de sesgo que puede hacer suponer que una variable es la que genera obviamente el resultado. O sea, ¿ustedes creen que el color de zapato influye realmente en este caso el poder adquisitivo o la cantidad de dinero que tiene una persona? No tiene lógica, ¿cierto? Bueno, ese es el problema de los estudios de corte transversales. Si bien establecen una asociación entre una variable independiente y dependiente, no necesariamente eso representa a la realidad de la población. Entonces, para evitar esos sesgos, nosotros tenemos dos tipos de estudios que son estudios de tipo retrospectivo, donde nosotros hoy tenemos un grupo de pacientes que presenta la condición de enfermedad y analizamos retrospectivamente a ese mismo grupo de pacientes si estuvo o no expuesto a mi factor de riesgo. Y otro, tenemos los estudios prospectivos de cohorte, donde tenemos hoy nuestro grupo de pacientes sin la condición o enfermedad, pero que sabemos que un grupo está expuesto o no al factor de riesgo y analizamos hacia el futuro si ese factor de riesgo tuvo o no tuvo asociación con, en este caso, mi enfermedad. ¿Se entiende? A diferencia de los estudios de corte transversales, los estudios prospectivos y retrospectivos nosotros tenemos control o podemos saber
ya fehacientemente si el factor de riesgo está asociado o no a mi condición de enfermedad. ¿Ya? Entonces, eso es, en grosso modo, causalidad. Cómo una variable, en este caso independiente, afecta la condición o la naturaleza de otra variable. ¿Ya? O sea, es causa-efecto. Por ejemplo, ¿qué pasa ahora con la causalidad? Que a veces no es mi condición, mi variable independiente la que está generando la enfermedad, sino que puede ser otro factor. Por ejemplo, podemos tener una hipótesis que el tomar café genera periodontitis. Les pregunto a ustedes, ¿el café genera periodontitis? ¿Ustedes lo que saben de periodoncia? ¿Alguien que participe, por No, el favor? café, probablemente tal no, po. Ya. Acaba de decir algo muy Pero si importante. el gallo le pone, no sé, por 20 cucharadas de azúcar, probablemente vaya otro tipo de problema, digamos. Exactamente, muy bien, muy buen análisis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es el café el que está generando la enfermedad, sino que es generalmente cuando uno fuma un café, toma un café, siempre está asociado a algo, ¿cierto? Muy bien. En este caso, a fumar o a un dulce. A mí me encanta un café con algún chocolatito amargo. ¿Ya? Una tortita. Entonces es esta justamente la variable que está causando el efecto. Y eso, esta variable se llama variable, pongan atención, variable confundente o covariable. ¿Ya? Y entonces los papers ustedes van a decir análisis de covarianza o análisis de covariable. ¿Por qué? Porque tengo una variable que en este caso es independiente, que es el café, y una variable dependiente de resultados, que es periodontitis. Pueden existir muchas covariables que van a estar asociando realmente a mi enfermedad, ¿ok? Entonces, cuando hay covariables, se hacen análisis estadísticos un poco más densos, que se llaman regresiones logísticas, ¿ya? ¿Qué hace la regresión logística? Es decir, cuáles son el listado de covariables que pueden estar afectando entre mi variable independiente y mi variable dependiente, ¿ok? Entonces, ¿de qué va a depender de que la causa genere el efecto, la causalidad? Pues de muchas cosas. Y estos son los postulados de Hill, que estableció que para que una condición o un factor de riesgo genere una enfermedad o un resultado, o por ejemplo un remedio, un medicamento nuevo genere la cura de esa enfermedad, tiene que haber estos postulados, ¿ya? Primero tiene que haber una validez interna y una coherencia científica. La validez interna es que dice que tiene que haber una fuerza de asociación clara, y eso lo vamos a ver a continuación, chicos, no se apresuren. Tiene que haber una fuerza de asociación clara, que eso se ve a través del odds ratio o riesgo relativo con un intervalo de confianza estrecho. Una consistencia de la asociación en el sentido que no hayan variables confundentes entre medio. La especificidad, o sea, que sea una sola causa la que genere el efecto. Y secuencia temporal, en el sentido que el factor de riesgo, en este caso, sea temporalmente, o sea, la presencia del factor de riesgo temporalmente genere la enfermedad. Y no al revés. ¿Ok? Y respecto a la coherencia científica, tiene relación justamente a lo mismo, un parecido, pero tiene relación con la parte un poco más biológica. En este caso puede ser, por ejemplo, que una bacteria genere una enfermedad, un virus, o mejor dicho, una dosis de fármaco genere la cura. ¿Ya? Que sea dosis dependiente, que sea justamente el fármaco o la bacteria la que genere la cura o la enfermedad específicamente y no otra cosa. ¿Ya? Coherencia de la historia natural en el sentido de qué pasa si nosotros no aplicamos ese fármaco, la persona sigue enfermando. ¿Ya? Evidencia experimental, esto tiene que decir con los grados de evidencia según los niveles experimentales. Recordar, chicos, bueno, no sé si lo han visto, yo creo que lo vieron el año pasado, que existen distintos tipos de experimentos en caso de que queremos ver nuevas curas. Ahora, con el COVID todos no somos prácticamente epidemiólogos. Ya existen estudios fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han visto? ¿Ya? Sí, sí. Entonces, esa evidencia experimental tiene que estar demostrada, primero que in vitro, experimental en animales, genere un resultado. ¿Ya? Y analogía en casos de situaciones similares. Siempre tiene que haber una hipótesis previa que haya sido resuelta en condiciones similares
para poder nosotros generar siempre un nuevo diseño de estudio. Y eso es muy importante, chicos, lo digo ahora, que nosotros no podemos ir a hacer un estudio a tonta y a locas sin antes hacer una exhaustiva y pertinente búsqueda de literatura. ¿Por qué? Porque en el mundo somos 6.000, ya casi 7.000 millones de personas, y de seguro los chinos o los orientales ya han respondido a nuestra pregunta de investigación, porque son miles y millones. ¿Ya? Eso como dato curioso. ¿Ok? Bien, dicho esto, viendo lo que es causalidad, ¿cierto? La causalidad, insisto, el factor de riesgo o causa es aquella variable independiente o de interés que genera un cambio en la naturaleza de otra variable a través en el tiempo, ¿ya? Y que pueden haber variables confundidas o covariables que pueden alterar este resultado. Entonces, vamos ahora a ver los casos y controles. ¿Cuál es el diseño de casos y controles? Recordad el esquema que son estudios de tipos observacionales analíticos, donde tenemos una población actual, hoy, 3 de mayo 2021, que tenemos a un grupo de esta misma población que son enfermos, que tienen una condición de enfermedad, y un grupo control que pertenece a la misma población, pero que no están enfermos. Y analizamos retrospectivamente cuál de este grupo caso estuvo expuesto a mi factor de riesgo, y el grupo control también. ¿Ya? Eso a grosso modo. Como ven, es un diseño relativamente sencillo, no requiere de mucha inversión de tiempo, puesto que nosotros tenemos antecedentes hoy de grupo caso y grupo control, pero sí debemos tener claro, a través justamente de análisis de registros de fichas clínicas, cómo están determinadas mi factor de riesgo. O sea, que tiene que ser algo que en la ficha clínica esté fehacientemente claro que es el factor de riesgo el que está generando esta enfermedad. Vamos a un ejemplo, siempre yo en las presentaciones, el mismo ejemplo de la clase del año pasado. Es la periodontitis un factor de riesgo para el parto prematuro embarazada de Malalhue. Entonces, siempre, recordar en estudios de tipos analíticos, debemos primero establecer una hipótesis. En este caso, ¿cuál creen que es la hipótesis? A ver, estudiantes. Lo arriba la pregunta de investigación. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Alguien que se atreva? ¿Cuál sería la hipótesis del estudio? ¿Aló? Que la periodontitis es un factor de riesgo, como ¿Ah? aseverando O sea, que la... ya, explícate. Sí, sí, me refiero a que una hipótesis sería que la periodontitis sí es un factor de riesgo para el parto prematuro. Ya, y eso cómo tú lo... Ya. ¿Plantearía? Por ejemplo, eso. ¿Ya? Ah, ok, Ahí. ya, sí. Hablemos de riesgo, ¿cierto? Por ejemplo, mujeres embarazadas con periodontitis tienen un doble... ¿Cuántas veces tienen riesgo de tener parto prematuro? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, ¿qué haría yo para comprobar esta hipótesis? ¿Ya? Tengo que establecer cierto objetivo, que es, si ustedes se dan cuenta, en la pregunta de investigación, la hipótesis y el objetivo son prácticamente lo mismo, pero usando gramaticalmente frases con otros verbos, digamos así. ¿Se dan cuenta? Chicos, en investigación, las mejores publicaciones del mundo son con hipótesis así de sencillas. Perdón, tuve un problema. ¿Ya? Son así de sencillas. Un momento, que tuve un problema con el... ¿Ya? Un momento. Se me actualizó un programa. Ya. Entonces ya, ahí está mi hipótesis, el objetivo. Entonces, este es el esquema del estudio. Grupo casos que ya tuvieron un parto prematuro y un grupo control de la misma población de Malalhue que se controla en el consultorio o en el CEFAM que no tuvo parto prematuro, y veo retrospectivamente en la ficha clínica, obviamente, cuál de ellas durante el embarazo tenía periodontitis por el control de la mujer embarazada, es un programa GES, ¿cierto? Y cuál de estos no. ¿Ok? Un poco de historia. ¿Cuál fue el primer caso y control? Es este médico británico, ¿ya? John Snow, ¿ya? Que él obtuvo su
su grado de médico gracias a este problema. El año 1840 hubo un peste de cólera en Londres, ¿ya? Y murió mucha gente. Entonces la gente creía que la cólera obviamente proveía de la falta de higiene, qué sé yo, o que era por la misma gente que se contagiaba por contacto. Sin embargo, este caballero, John Snow, se dio cuenta que había un grupo de la población en Londres, una villa, una esquina, que moría más, que llegaban al hospital más gente muerta del sector versus otros sectores de Londres. Entonces él estableció una hipótesis. Dijo, ¿qué pasa? ¿Qué factor de riesgo está generando que esta gente se muera? Y él dijo que la fuente es el agua. ¿Ok? El agua, la gente que llegaba al hospital muerta de ese sector era porque tenía en común beber en una bomba de agua de una esquina en comparación a los otros grupos. Y él hizo algo bastante sencillo. Aquí tenemos el esquema en su publicación donde se encuentra la bomba de agua y estableció dos grupos. Un grupo caso, que era una fábrica, ¿ya? Una fábrica de, no recuerdo bien, una fábrica de materiales de construcción, ¿ya? Y contaba con estas rayitas el número de muertes. Y un grupo control, que era otra fábrica, pero esta fábrica, miren qué lo que era, una fábrica de cervezas. Entonces, esta fábrica de cerveza tenía su propia fuente de agua. ¿Ok? Y él observó que la gente de esta fábrica que bebía agua de la bomba moría, obviamente, de cólera en comparación a este grupo control que tenía su propia fuente de agua. Y él estableció la hipótesis de que el agua de la bomba producía el cólera. ¿Ok? Y así fue. Ese fue el primer estudio de casos y controles publicado. ¿Bien? ¿Cuándo se usa estudio de casos y controles? Son enfermedades raras, nuevas o poco prevalentes. Se usa en brotes epidémicos y pandemias, intoxicaciones, infecciones intrahospitalarias, etc. ¿A alguien le suena esto? ¿Pandemia? Estamos viviendo hoy en una pandemia. ¿Okay? Difícil que no suene. Vamos a ver, justamente en esta clase, vamos a ver un estudio de casos y controles respecto al COVID. ¿Ok? Son estudios económicos. ¿Por qué? Porque tú tienes hoy el grupo que está con caso y grupo control y solamente analiza a través de fichas clínicas la presencia de factor de riesgo y el resultado es el odds ratio o razón de riesgo. ¿Ya? ¿Cómo nosotros recolectamos el grupo de casos? A través de encuestas, bueno, principalmente fichas clínicas. Eso es lo ideal, puesto que como tiene que registrarse un factor de riesgo, se tiene que estar validado y registrado en la ficha clínica. ¿Ok? Pero existen otras que son encuestas, donde se le pregunta a la paciente, usted hace 5 años atrás, por ejemplo, el tema COVID, ¿estuvo expuesto a COVID? ¿Estuvo COVID? ¿Se entiende? Medidas biológicas estables, mediante personas cercanas, y siempre en grupo, chicos, en grupo de casos, ¿ya? Versus el grupo control, se empareja, se parece match, ¿ya? Y el emparejamiento quiere decir que por cada grupo caso tiene que haber, obviamente, un grupo control, que la única diferencia es que no estuvo expuesto a factor de riesgo esta persona. ¿Ok? Pero, dependiendo del diseño de estudio, el emparejamiento a veces sugiere el uso de dos grupos controles por cada grupo de casos. Y esto permite, ¿ya? Evitar un sesgo, ¿ya? Que es en este caso el sesgo de medición, para que podamos controlar que justamente sea el factor de riesgo el que está generando la enfermedad o la condición y no otra cosa. Además, ¿se acuerdan de las covariables? ¿Ya? Por cada covariable que haya, se tiene que también duplicar el número de controles. Esto tiene que ver por la potencia estadística del análisis estadístico. Entonces, para poder nosotros tener un fehaciente efecto del factor de riesgo asociado a la enfermedad, el emparejamiento a veces tiene que ser dos veces controles versus casos, o cuando hay análisis multivariable, tiene que ser más, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los problemas del grupo de estudio de casos y controles? Los sesgos. ¿Cuál es principalmente? El sesgo de selección, puesto que como esto es de tipo retrospectivo, muchas veces nosotros no tenemos control,
de que la persona realmente se haya expuesto o no a la exposición, ¿ya? De supervivencia selectiva, en el sentido que existen, obviamente, la gente que muere por esa condición o factor de riesgo, no va a estar incluido en el estudio, por lo tanto, obviamente, vamos a ver que los sobrevivientes a ese factor de riesgo son los que tuvieron en la condición de la enfermedad y a veces generan un sesgo de resultado, puesto que nosotros ahí estamos descartando los muertos, ¿se entiende? El sesgo de memoria, lo mismo que explicaba cuando se usan encuestas. ¿Ya? Si usted estuvo expuesto al COVID-19 el año 2020, la persona, sí, no sé, se dan cuenta. Y otro es el entrevistador, en este caso nosotros, porque esto que nosotros a veces queremos, hacia la fuerza, establecer una asociación entre factores de riesgo y variables de interés, y nosotros justamente solamente vamos a entrevistar o incluir ya, grupos de pacientes que tuvieron en el expuesto a factores de riesgo. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, los resultados van a dar una asociación positiva. Ahora, ¿qué es lo que es el odds ratio? Esto, estamos solamente hablando de un repaso de la clase anterior. Es la medida de riesgo en cual ve el efecto del factor de riesgo y la enfermedad. Recordar que siempre nosotros vamos a plantear una hipótesis y lo que hace la hipótesis, estimado, estimada, es netamente ver si hay una asociación entre mi variable independiente o factor de riesgo y mi variable dependiente o enfermedad. Entonces mi pregunta, siempre, ¿existe asociación entre variable independiente y dependiente? La hipótesis nula es que no existe asociación, por lo tanto, la tasa, hablando de temas estadísticos, la tasa, la cantidad de factores de riesgo acá, no tiene relación con la tasa o la proporción de enfermedad. Eso es lo que hace la estadística, ¿ya? Y la hipótesis alternativa es que sí existe asociación, o sea, la cantidad de factores de riesgo acá sí tiene asociación a la cantidad de enfermedad. ¿Se entiende? Veamos nuevamente el ejemplo, ¿ya? La hipótesis nula es que la bronquitis no produce parto prematuro y la alternativa es que sí, ¿cierto? Y aquí lo que hago en mi estudio de casos sin controles es una tabla de contingencia, una tabla de 2×2, donde aquí tengo, miren por favor, algo muy sencillo. Mi variable independiente, periodontitis, ya sí y no, y mi variable respuesta, parto prematuro, sí y no. Entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí yo tengo en A la cantidad de mujeres que tuvieron parto prematuro con periodontitis. ¿Ok? Y acá al revés. ¿Ven? Entonces yo calculo aquí el riesgo, el odds ratio. El odds ratio, en pocas palabras, chicos, se multiplica y se divide estos factores cruzados. ¿Ya? ¿Cómo se llega a esta fórmula? Es un tema quizás de otra clase, ya porque se sacan las proporciones A dividido por A más C, etcétera, bla, bla, bla. Pero al final queda esta fórmula. Entonces es bastante sencillo calcularla. Solamente una tabla de contingencia de la cantidad de personas y ¿sí? Ahí está. Así se calcula ¿ya? Se divide A por C, B por D y eso se logra. ¿Ya? Por ejemplo, con parto prematuro y periodontitis fueron 250 versus ¿cierto? El resto de valores. Y este odds ratio en este ejemplo me da 11,8. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se interpreta este valor? Se interpreta de la siguiente forma. Existe 11,8 veces más probabilidad. ¿Cuál es, y te le pregunto a ustedes, cuál es la desventaja de un estudio de casos y controles? A grosso modo. ¿Cuál es la desventaja, chicos y chicas? Pregunta. ¿El investigador tiene control del factor de riesgo? No, ¿Por qué no?
¿Cómo no tiene control de riesgo? ¿En qué sentido? No me acuerdo, doctor. ¿El investigador ve todos los días que el factor de riesgo está o no está? ¿Sí o no? ¿De dónde extrae? ¿No? ¿De dónde Como que extrae? ¿Sí? tiene que creerle a lo que digan nomás las personas. No, él no ve si es que existe o no el factor, como si está ocurriendo. Exactamente. Exactamente. El investigador solamente va a creer que existe factor de riesgo según la ficha clínica, según lo que el paciente le dijo. ¿Se entiende? Por eso, los estudios de caso y control hablamos de probabilidad. ¿Vale? Por eso, porque el investigador no tiene un control fehaciente de qué factor de riesgo está presente en el seguimiento en el historial, perdón, en el historial del paciente con el factor de riesgo. ¿Ok? Ahora, para poder hacer un estudio de caso y controles, nosotros vamos a utilizar la tabla Stroop. ¿Ya? Acuérdense que existen pautas de escritura científica que están ya disponibles y no hay ninguna otra cosa más que seguir esta pauta para hacer un buen estudio. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que tener el estudio? Primero, que en el título resumen diga que es un estudio de caso y controles, que en el resumen proponga una información equilibrada, en la introducción los contextos científicos, y miren, por favor, los objetivos, describir objetivos específicos, incluir cualquier hipótesis. Eso ustedes ya lo vieron, ya lo saben hacer. Y luego viene la parte del diseño. En el diseño, primero describir que es un estudio de caso y controles, describir el lugar, el marco, digamos, ambiental o temporal de que se produce el estudio, incluir el estudio de reclutamiento, exposición, seguimiento y recogida de datos. El estudio de caso y controles proporciona criterios de elegibilidad, así como la fuente y proceso diagnóstico. ¿Ya? Cómo se forman los matches. ¿Cuál es el criterio de selección de los matches del grupo control? Definir todas las variables de exposición, predictoras, cofundentes, modificadores del efecto. ¿Ya? ¿De dónde se sacan los datos? ¿Cuáles son las medidas en caso de potencial de riesgo de sesgo? O sea, ¿cómo usted controló los sesgos? ¿Ya? ¿Cómo hizo el tamaño de la muestra? ¿Cómo se trataron las variables cuantitativas? O sea, lo mismo. Fueron 8 ratios, los ratios fue solo, fue con intervalo de confianza. ¿Se dan cuenta? Y luego los resultados. ¿Ya? Describir número de participantes, las razones de pérdida de seguimiento, uso del diagrama de flujo, características de los participantes del estudio, de dónde son, el número de ausentes, etc. ¿Ya? Y esto es importante, las estimaciones no ajustadas, o sea, ¿qué quiere decir eso? Siempre los ratios, en este caso, tienen que ver con un intervalo de confianza. ¿Ya? Intervalo de confianza 95%. ¿Ok? ¿Cómo se calcula el tamaño de muestra en el estudio de corto caso y controles? Insisto, siempre nosotros debemos hacer una hipótesis. ¿Ya? Y esta hipótesis nos va a determinar el odds ratio. Si nosotros no lo tenemos, siempre debemos ir a un estudio previo que demuestre de forma muy similar a mi condición de enfermedad. Por ejemplo, el estudio COVID, la mayoría del estudio COVID-19 no había una pandemia anteriormente de COVID-19, pero sí ha habido una pandemia, por ejemplo, de influenza. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Vieron, ¿cierto?, los odds ratio de otras pandemias asociadas a enfermedades virales, de similares características, digamos, epidemiológicas, ¿ok? Infecciones respiratorias, muerte, etc. Entonces, siempre tenemos que hacer un odds ratio, intervalo de confianza 95% de una publicación previa. Y mi hipótesis, ¿cuánto creo yo que va a ser el odds ratio ahora a observar? Y lo observado y lo que yo propongo, hay una delta, hay una diferencia en este caso de los valores, y ese valor es lo que va a usar el programa estadístico. Vamos a agregar el nivel de significancia 5% y la potencia al 80%. Pregunta, con toda seriedad, humildad y transparencia. ¿Saben lo que es esto?
Nivel de significancia 5% y la potencia 80. Yo había escuchado Ujú. que nivel de significancia era como algo clínico, nivel de significancia clínica, como que es algo que es como que se ha estudiado, digamos, que está Ya, como comprobado, ya. pero la potencia no la he escuchado. ¿Alguien más que pueda? ¿No? No, no. Participen. ¿Alguien sabe qué es lo que es nivel de significancia 5% de potencia? Si no saben, me lo dicen para yo explicarlo, por eso lo estoy diciendo. Yo no soy doctor. Tampoco lo sé, profe. Ya. Tampoco lo sé, doctor. Eso. Ahí fueron transparentes. Muy bien. Miren, es algo bastante difícil, pero a su vez sencillo de explicar y de entender. Siempre nosotros volvamos un poco atrás. ¿Qué vamos a hacer primero antes de diseñar nuestro estudio? ¿Qué tenemos que hacer? En cualquier investigación en realidad. ¿Qué tenemos que hacer primero? Les pregunto a ustedes. Si tengo una idea loca, hoy el color de zapato influye en la cantidad de dinero de la persona. ¿Qué tengo que hacer para responder esa pregunta? Les pregunto a ustedes, ¿qué hago? Como encuestas o ir a Ante la, ver, sí, ante la encuesta, antes de todo, Ver quizá la la hipótesis. relevancia del estudio. una hipótesis. Una Sí, hipótesis. por lo primero la hipótesis. Una hipótesis, ¿ya? Si yo tengo un problema a investigar, tengo que establecer una hipótesis, ¿ya? Y la hipótesis, ¿qué me dice? Algo bastante sencillo. La hipótesis me dice, ¿ya? Que yo planteo una idea, pero yo lo que hago con mi investigación si esa idea es o no es real en la naturaleza o en general de la población. Eso es todo, ¿ya? Entonces, ¿qué digo yo? Yo tengo una hipótesis alternativa, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Y lo que yo hago cuando aplico mi estudio es acepto mi hipótesis nula o acepto mi hipótesis alternativa. Que en este caso sería aceptar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula. ¿Se entiende? Yo, lo que yo aplico en mi investigación, lo comparo y lo explico, o lo extrapolo, mejor dicho, a la naturaleza, en este caso a la condición de toda la población. Y por eso yo tengo que tener un cálculo, una muestra, porque la muestra, como ustedes ya vieron en otras clases, es una forma de, a través de menor cantidad de gente, representar a mi población de interés. ¿Se entiende? Entonces, de mi hipótesis nula y alternativa, yo aplico mi estudio y lo que hago yo es aceptar mi hipótesis nula o aceptar mi hipótesis alternativa. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí vienen los famosos niveles de significancia y potencia. ¿Qué pasa si yo en mi estudio acepto la hipótesis nula y la hipótesis nula en la naturaleza, en la población que yo estoy aplicando el estudio es verdadera? ¿Qué pasa? Significa que mi estudio acertó. ¿Se entiende? Acertó, o sea, resolvió el problema a investigar. Y es un resultado verdadero. Pero ¿qué pasa si en mi estudio yo rechazo la hipótesis nula y en la naturaleza, en la población, la hipótesis nula es verdadera? Ahí yo cometo un error. Y ese error se llama error tipo 1. ¿Ya? Puesto que yo estoy en mi estudio rechazando la hipótesis nula, pero en la naturaleza, o sea, nosotros, la población donde nosotros estamos aplicando la opción, la probabilidad, la idea es que sea lo menos posible, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo necesito que no, se haya una probabilidad muy baja. Cuando la probabilidad es 0, significa que no hay error.
Pero cuando mi probabilidad es 1, ya pues significa que es un poquito de error. Entonces, los investigadores en estudios clínicos, en general, dijeron, ok, para poder nosotros, como existe una probabilidad baja, estandarizaron que ese sea de un 5%. ¿Se entiende? Entonces, el nivel de significancia 5%, en realidad lo que está diciendo es el 5% la probabilidad de cometer este error tipo 1. Eso es el nivel de significancia. ¿Se entiende? Y estos chicos y chicas, pongan atención. Estamos hablando de otro tema, pero es muy relevante porque esto se aplica en todos los diseños de estudio. El famoso valor de P es igual a 0.05, no es más que la probabilidad del 5% de cometer el error tipo 1. Entonces, cuando ustedes vean el nivel de significancia de P es igual a 0.05 o un nivel de significancia del 5%, es lo mismo. Es que el investigador, a través de sus análisis estadísticos, establece cuál es la probabilidad de que nosotros como investigadores rechacemos la hipótesis nula, siendo que la hipótesis nula en mi población es verdadera. Ese es el famoso valor de P, que es P es igual a 0.05, que es un 5%, o un nivel de significancia de 5%. ¿Se entendió? Profe, ese nivel de significancia, el 5 es un valor fijo. Es un sí. A ver, importante, miren, nos estamos un poco yendo al objetivo de la clase, pero es importante resolver este gran problema. Este es un valor fijo que a nivel mundial, científico, se estandarizó para estudios clínicos, o sea, estudios en humanos. ¿Ya? Pero te hago la pregunta, ¿quién me respondió? ¿Quién me habló, perdón? Yo prefiero Loreto. Loreto. Gracias, Loreto. Mira, Loreto, analicemos lo siguiente. Perdón. En la población se estableció un nivel de, o sea, un 5% de cometer el error tipo 1. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, Loreto? ¿Por qué? Porque es muy variable. Pero ¿qué pasa, Loreto, por ejemplo, si tú estás, pongamos un ejemplo, embarazada, ¿ya? O tú estás estudiando, por ejemplo, el VIH, ¿ya? Y tú aplicas una prueba, un test, y ese test te dice que esa persona tiene VIH, pero en realidad en su naturaleza, o sea, en su condición de salud, no tiene VIH. ¿Cómo te, se- cómo ¿Es te como un sentirías? falso positivo o algo así? Exactamente. También se considera en estudios de diagnóstico, ¿ya? Entonces tú, ¿a qué voy yo? Cuando nosotros hacemos investigaciones tan sensibles, los niveles de significancia bajan al 1%. ¿Qué significa eso? Que existe el más mínimo riesgo de cometer un error tipo 1. ¿Se entiende? ¿Y eso Entonces, en qué tipo de estudio es? son estudios de pruebas diagnósticas o estudios de Ah, estudios ya. in vitro o en animales. ¿Por qué? Porque en estudios in vitro, en animales, tú tienes controlado todas las variables Claro, confundentes. En cambio, en estudios clínicos en humanos, los humanos somos multivariables. O sea, ¿se entiende? Por eso ese nivel de sí. significancia en humanos es del 5%. ¿Se entiende? Entonces, repito, cuando nosotros bajamos el nivel de significancia, por ejemplo, al 1%, significa que existe mínima probabilidad de cometer el error tipo 1. Pero en el estudio, por ejemplo, acá sin controles, nosotros podemos bajar este nivel de significancia al 1%. Pero, ¿qué se va a significar? Se va a significar que vamos a necesitar mayor cantidad de sujetos de estudio, una mayor muestra, puesto que yo tengo que experimentar, o mejor dicho, analizar que sea lo más cercano a mi población o a la naturaleza de esta enfermedad. O sea, cuando tú bajas nivel de significancia del 5 al 3 o al 1%, te va a aumentar la muestra. ¿Por qué te aumenta la muestra? Porque tienes que acercarte a lo más parecido a mi población. ¿Se entiende? Mm. ¿Se entendió o no? No me queda muy bien claro, sí, el error tipo 1, como que no entendí bien esa parte.
el error tipo 1 es la probabilidad de que tú en tu investigación, que ya existe, rechaces la hipótesis nula, siendo que en la población que representa tu muestra, la hipótesis nula sea verdadera. Doctor, estoy en lo mismo, como, tampoco entiendo muy bien. La hipótesis nula sería lo que uno plantea al final, ¿cierto? Acuérdate que tú, en la hipótesis nula y hipótesis alternativa. La hipótesis nula es, hablemos de asociación. La hipótesis nula es que tu variable, tu factor de riesgo no tiene asociación a tu enfermedad. Y la hipótesis alternativa es que al revés, es que tu factor de riesgo sí tiene asociación a tu enfermedad. ¿Se entiende, no? Creo que sí. A ver, voy a dejar de compartir. Esto se convirtió en un análisis un poquito más profundo. Sí. Quiero que prendan sus cámaras los que están aquí y los que quieren resolver esta duda. Ya, está la Loreto, Raimundo. Profe, entonces, llevando al caso de la periodontitis, que como que usted hizo la pregunta de que si la periodontitis llevaba a personas con parto prematuro. Entonces, esa sí podría ser la hipótesis alternativa, no nula, digamos. A ver, tú cuando tienes una idea de investigar, tú primero observas y ves que pasa algo. Ok, voy a hacer un estudio. De periodontitis, he visto que, por ejemplo, mi vecina tuvo parto prematuro y yo la atendí en la consulta y tenía periodontitis. Yo le dije, hágase limpieza, y no se la hizo. Y tuvo parto prematuro. Entonces tú haces una hipótesis. ¿Será que la periodontitis genera un parto prematuro? Entonces tú haces una hipótesis. La hipótesis general es, estando la periodontitis, forma o produce un parto prematuro embarazada. Entonces tú tienes que tener una hipótesis nula y la alternativa. La nula es, como dice nula, significa que la periodontitis no genera parto prematuro y la alternativa es que la periodontitis sí genera parto Ah, prematuro. ya. ¿Se entiende? Y eso a nivel de análisis de causalidad, dices que mi variable independiente, que es periodontitis, se asocia o no a mi enfermedad, que es parto prematuro. ¿Se entendió? Pero en este caso, o sea, si se asocia, es nula, ¿cierto? La No, hipótesis, ¿no? no. No. Raimundo, tú tienes una hipótesis. Tú dices, la periodontitis genera parto prematuro. ¿Ya? Esa es tu hipótesis. ¿Esa Ahora, en la sería hipótesis, cuál? ¿O no? Ah, ninguna de las dos. no, ninguna de las dos, esa es tu Ah, ya. hipótesis. Pero tú, ¿cuáles son las alternativas de tu respuesta a esa hipótesis? Solo dos. De que ¿Cuál sería? genere y de que no genere parto prematuro. Exactamente. Entonces, cuando tú dices no genera, es porque la hipótesis nula, o sea, no existe asociación. Y la alternativa es la que dice que sí genera, sí hay asociación. ¿Se entiende? Sí, sí, creo que sí, ahora sí. Ok, la hipótesis, chicos, recordar, tú tienes una pregunta de investigación, tienes una hipótesis y un objetivo. Lo que hace la hipótesis, a grosso modo, es ver si hay una asociación. Entonces tú tienes dos alternativas. La hipótesis Que nula, pase y que no pase. exactamente. La hipótesis nula, como siempre dice, es que no tiene asociación. Y la alternativa es que sí tiene asociación. ¿Se entendió? Ya. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a nivel de cálculo muestral o a nivel en general de todo, de la hipótesis? Tú tienes dos alternativas. Aquí están los cuadros. Tú tienes aquí tu diseño de tu estudio. Y antes de diseñar tu estudio, ok, tienes que decir, tengo mi población que son las mujeres embarazadas, porque tu estudio no es para resolver el problema malagüe. Tu estudio es para resolver los problemas de la periodontitis y la embarazada en todo el mundo. ¿Cierto? Entonces, tu naturaleza, en la población, tú tienes a tus pacientes embarazadas con o sin periodontitis. Pero tú tienes tu muestra, donde No, vas por a... la hipótesis, ¿no? Esa sería la hipótesis, la Claro, decisión. claro. Pero esa hipótesis tú la vas
al observar, analizar en tu muestra. Tú no vas a tomar a todas las mujeres embarazadas con o sin periodontitis del mundo. Tú vas a tomar a la mujer embarazada con o sin periodontitis de tu consultorio, de Malalgo, Población, claro. de donde tú tienes acceso. Pero la pregunta es, ¿a cuántas mujeres con periodontitis y embarazadas o sin periodontitis embarazadas tengo que yo observar para qué? Para representar a todas las mujeres embarazadas del mundo. Mm. Ese es el cálculo de tamaño muestral. Por eso es súper importante en todos los estudios hacer un cálculo de tamaño muestral bien hecho, porque tú vas a, con tus datos, con tus resultados, con el análisis de la muestra que tú tomes, vas a extrapolar los resultados a todas las A la mujeres población, embarazadas. ¿Se entiende? sí. Ya, ok. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, en mi estudio, voy a decir mi hipótesis nula, que es que no existe asociación entre periodontitis y embarazada. Entonces, ¿qué pasa si tus resultados demuestran eso? Perfecto. Significa que tu estudio estuvo bien hecho, usaste las muestras que representaba, realmente representativas, y que es extrapolable, tiene validez externa a tu estudio. Pero ¿qué pasa si cometes el error de rechazar la hipótesis nula, o sea, decir que hay asociación entre periodontitis y embarazo, siendo que en la naturaleza, en el mundo, no es así? Tú cometes un error, el error tipo 1. En estudios clínicos, para hacer lo más estrecho, la probabilidad de cometer ese error tipo 1 se establece un nivel de significancia del 5%. O sea, que tú dices que voy a calcular una muestra de X pacientes que me permita jugar con un margen de error del 5% de cometer el error tipo 1. ¿Se entendió? Estos son probabilidades, chicos. Sí. Aquí siempre Profe, ¿y el error tipo 2? ahora voy a eso. Tranquilo. Lo importante que quiero que quede esto, ¿ya? Que el error tipo 1 es lo mismo que nivel de significancia 5%. O sea que a mí me da una chance de jugar un 5%, ¿ya? Un 5% de que al rechazar la hipótesis nula no sea lo mismo que lo que la naturaleza me dice, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando yo disminuyo el nivel de significancia? Por ejemplo, al 1%. ¿Qué pasa? Tengo como menos probabilidad de error, ¿o no? Exactamente. Menos probabilidad de equivocarme. Tienes menos probabilidad de equivocarte. Pero al disminuir el nivel de significancia al 1%, tú necesitas más muestras de pacientes. ¿Por qué? Porque tú estás representando con esa muestra a la población de donde tú vas a expresar tus resultados. Es como, a ver si es que lo entiendo, no sé, no quiero alargarme tanto. Pero, por ejemplo, como ahí dice rechazar 0, o sea, H0, que sería como la hipótesis, en este caso sería que la periodontitis sí genere periodontitis. Es lo mismo que esto. Pero, por ejemplo, ya, si yo... Ah, pero las dos dice aceptar, pues. No. Claro, pero uno acepta la hipótesis nula y la otra acepta la hipótesis alternativa. Ah, ya. Es lo mismo. Sí, es verdad. ¿Entendió, no? Sí. No sé si Raimundo... ¿Entendiste, Raimundo? Sí, entendí. ¿Seguro? Sí. ¿Ya? Ahora, como le digo, es complejo, pero es sencillo de explicar, porque si ustedes tienen claro qué es lo que es una hipótesis, si tienen claro que la hipótesis tiene dos alternativas, ¿tiene asociación sí o no? ¿Se acepta o se rechaza? Uh-huh. Yo hago un tamaño en la muestra para ver si con mi muestra represento o no a la población en general. Y para eso es el cálculo de muestra. ¿Ya? Ahora, vienen los otros que es la potencia. ¿Y qué es lo que es la potencia? Es más que nada la probabilidad de cometer un error tipo 2.
que es, ¿ya?, Al revés. complementario, que se acepta la hipótesis nula, siendo que la hipótesis nula en la naturaleza es falsa. Claro. ¿Ya? Y eso es lo que es la potencia. Y se escribe como potencia, puesto que es a grosso modo, es la capacidad, la potencia de extrapolar los resultados a mi naturaleza. ¿Ya? Este es el riesgo de ser lo más estrecho posible para no confundir, que mi resultado no generen error. Pero la potencia es que estos resultados que yo encuentro sí sean, como dice un nombre, potentes, sean representados en mi naturaleza. ¿Ya? Son complementarios, básicamente. Son complementarios. ¿Ok? Bien. Entonces, ojo, que el nivel de significancia y la potencia usted lo va a tener que usar en todos los diseños de estudios. ¿Ok? Entonces, por eso es importante explicarlo ahora. ¿Estamos? Ya, ahora vamos a ir con la clase. Me eché como media hora en explicar solamente lo que es nivel de significancia y potencia, así que no me eché la culpa después si me largo. Ya, cualquier duda, por favor, me interrumpe. Entonces, vamos ahora con un ejemplo. Miren, por favor. Salido del horno, 2021. Asociación entre periodontitis y severidad de infección de COVID-19. Estudio de caso y control. Qué lindo. Hermoso. Porque una de las cosas que se usa en caso y control son en pandemias. Y aquí tenemos uno. Algo bueno que tenga para nosotros como futuros investigadores, ya, la pandemia, digamos, bueno, en el sentido que podemos, qué mejor ejemplo que la COVID-19, la pandemia, esto de estudio de caso y control. Antes de seguir la siguiente diapositiva, Raimundo, aprovechando que estás ahí, ¿cuál sería la hipótesis? O cualquiera de ustedes que quiera participar. ¿Cuál sería la hipótesis de este Los estudio? pacientes con periodontitis tienen mayor riesgo de severidad contra el COVID-19. Ya, ¿y cuál sería la severidad? ¿Cuál sería el outcome? O la medida de resultado. ¿Cuál crees tú? Que la periodontitis genera una mayor severidad, perdón, que los pacientes con periodontitis generen una mayor severidad al contraer COVID-19. ¿Ya? ¿Y qué para ti severidad? Por ejemplo, lo más grave, ¿qué sería? ¿Cómo? La muerte, po. ¿Qué sería lo más grave para COVID? La muerte, La ¿cierto? muerte. Puede ser severidad muerte, puede ser severidad intubado, puede ser severidad trasplante pulmón, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis nula? ¿Cuál Que la, sería? que la periodontitis no tiene nada que ver con infección de COVID, Muy bien. ¿Y la alternativa? que sí tiene. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué se hizo en este estudio? Y miren, por favor. El 31 de agosto, en un hospital de Qatar, ¿ya?, se registraron datos entre enero y julio de 2020, ¿ya?, de pacientes que llegaban, ¿ya?, al hospital por COVID y que en sus fichas clínicas también tenían registro de periodontitis a través de radiografías, examen clínico periodontal, etc. Pero el 31 de agosto, o sea, hoy, digámoslo así, en el presente, se estableció grupo caso, aquellos pacientes con COVID-19 que habían fallecido por COVID, que entraron a la UCI y que tuvieron que hacer ventilación mecánica. Y grupo control es el mismo grupo de las publicaciones que entraron al hospital con COVID, pero no tuvieron ninguna de estas complicaciones. ¿Ok? Y se analizó en forma retrospectiva cuál de estos grupos casos tuvo periodontitis y cuál de estos no tuvo periodontitis. A grosso modo. ¿Ok? Y aquí está. Miren. Estudio, diseño de estudio caso y controles, donde vieron ya el estado de la periodontitis en este hospital, ¿ya? Y se definió ya aquellos casos con COVID-19 que incluyeron muerte, acceso a UCI, ¿ya?, y necesidad de ventilación asistida, ¿ya?
Y la periodontitis se definió aquella pérdida de hueso más unos dientes adyacentes, incluyendo factores locales, con tomada radiografía panorámica Baldwin, pérdida de huesos, según las siguientes caracterizaciones. Entonces, se dan cuenta que la periodontitis tiene que estar sumamente detallada y clarificada al momento de establecer como un factor de riesgo. Y lo dividieron en dos estados, estado 0,1 o estado 2 a 4. ¿Cuáles fueron las fuentes de datos? ¿Ya? Fue juntamente el centro de negocio e inteligencia de esta corporación médica, ¿ya? Y miren, midieron la variable, en este caso variable de riesgo, que es la periodontitis, y covariables. ¿Se acuerdan de las covariables o variables confundentes? Por ejemplo, valores sociodemográficos, condiciones médicas. ¿Ya? Control de riesgo de sesgo, 2 investigadores mascarados, o sea, 2 investigadores sin saber que el uno estaba midiendo lo otro, vieron cuál es la concordancia de sus mediciones con un índice kappa del 90%, o sea, un 90% de asertividad en lo que un médico dice, un dentista en este caso, y otro médico dice lo contrario. O sea, ve otra medición. Y miren, la muestra. Y la muestra aquí, como son variables covariables, ¿ya? Esto es un poquito más complejo, pero miren, se usa un análisis de regresión logística. Y este análisis de regresión logística, chicos, lo que hace es meter todas las covariables en el paquete estadístico y ver cuál de ellas tenía más o menos fuerza de asociación. ¿Ya? Y miren, establecieron un nivel de significancia del alfa 0.05, ¿ya? Con una potencia del 80%. ¿Qué es lo que es esto? Alfa 0.05. El 5% El de nivel de significancia. significancia. Exactamente. ¿Y me podría dar un poquito más de detalle? ¿Qué significa ese 5% o alfa 0.05? ¿Qué significa nivel de significancia? La probabilidad de error, Muy bien. ¿Del error tipo? 1. 1. 1. Muy bien, súper. O sea, el error de que yo rechace la hipótesis nula, siendo que en la población en general, la hipótesis nula es verdadera. Y aquí estableció un N mínimo de 320 personas. ¿Ya? Y ellos usaron como 500. ¿Por qué? Porque habían más variables que usaron como análisis y regresión, o variables confundentes, pero esto es lo importante. Utilizaron los odds ratio con un intervalo de confianza del 95%. Y aquí están los resultados. Miren, por favor. Grupo casos, con todas las complicaciones. Grupo control, sin complicaciones. ¿Ven? Y aquí están las variables de exposición. Y se dan cuenta, mi gente, aquí tenemos, todos los casos son 40 y grupo control son 528. O sea, más de 10 veces el grupo control que el grupo casos. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan de los match? El matching. ¿Por qué? Porque al analizar más de una variable de interés, o variable principal, yo agregué covariables como el sexo, la edad, la diabetes, comorbilidades y el índice de masa corporal. Entonces, mientras más covariables agrego a mi estudio casi controles, más grupo controles necesito para establecer una mayor potencia estadística, o sea que el dato sea más duro. Y miren, por favor, los resultados. Miren, tenemos dos odds ratio, un odds ratio ajustado y un odds ratio no ajustado. O sea, es un cálculo de odds ratio según mis covariables. Y siempre los datos estadísticos establecen como un patrón, o sea, desde dónde yo hago un riesgo. Y aquí establecieron como valor de riesgo de mi estado periodontal basal, o sea, de ninguno a leve. ¿Ya? Y miren, por favor, estos son los resultados principales. Miren, por favor, las muertes, que fueron 14 grupos casos. Dice que en odds ratio ajustado a mis covariables es de 8.81, con un intervalo de confianza de 1 a 77.7. ¿Quién me puede decir qué significa este número? Que existe 8.81% de probabilidad ¿De qué? que la condición periodontal entre la etapa 2 y 4
aumenten la muerte en casos de COVID. Muy bien. Te corrijo algo muy somero. Es 8.81 veces la probabilidad de riesgo, perdón, 8.81 veces la probabilidad de morir. Ah, ya, claro. Eso, 8.81 veces la probabilidad de morir por COVID-19 si tú tienes una periodontitis en estado 2 de 4. ¿Se entiende? Ujú, sí. Y eso, si nosotros lo vamos a la parte de pacientes, o sea, de ejemplo, si pasas un paciente te dice, doctor, yo tengo periodontitis y mi familia estoy en contacto estrecho por COVID. ¿Qué le dirías tú a ese paciente? Te diría que según este estudio, usted, caballero, tiene 8.81 probabilidad de morir. ¿Cómo se sentiría ese paciente? Mal. Pésimo. No. Imagínate si uno le dice, usted tiene el doble de riesgo de morir si va conduciendo sin cinturón de seguridad. Imagínate cuando uno le dice al paciente, caballero, usted tiene 8 veces probabilidad de morir con periodontitis, por su periodontitis, y si se infecta de COVID. ¿Se dan cuenta el impacto de la información? ¿Ya? Que igual yo creo que si dice 8, pues 8 veces suena más fuerte si no dice 8% en realidad. Es que no, es que claro, esa es la corrección que dice tu compañero, no es por ciento. No es Claro, Ah, ya. 8 Ahí lo no entendí. es una veces. proporción, es una probabilidad, es la cantidad de veces, es por, ¿se entiende? Claro. O sea, es 8 veces la probabilidad de riesgo. Ahora, cuando no se ajusta el odds ratio, o sea, cuando en caso que el paciente sea un paciente que tenga todas las covariables, o sea, que sea así obeso, hipertenso, diabético, todo, ya esa probabilidad aumenta. Pero siempre tenemos que nosotros ver el ajuste. O sea, ¿qué significa el ajuste? Esto, ¿ya? Ver que estos pacientes son ajustados a un estado, digamos, basal. ¿Ok? Ahora, Profe, ¿cuál es lo que usted dijo antes, el 8,81% No, es no como es. menos severo que decir 8 veces. No, el odds ratio no es porcentaje. Ah, El odds ratio es una tasa, es una razón, es una proporción. ya. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de ingresar a la UCI? No morir, pero sí ingresar a la UCI si tiene una periodontitis es 3.54. O sea, usted, caballero, tiene 3,5 veces probabilidad de, contando con periodontitis, infectarse a COVID, llegar a la UCI y llegar a la UCI. Y si usted, el último, en caso que usted necesita estar en ventilación, o sea, estar en la UCI y estar intubado, y usted tiene periodontitis, es 4.5 veces la probabilidad de que usted pueda llegar a ventilarse en un hospital. ¿Se entiende? Bien. ¿Se entendió cómo Sí, se, profe. cómo se, cómo se interpreta el odds ratio? Ok. Bien. Vamos a ver este otro ejemplo y vamos a hacer un break. Yo sé que me alargué bastante, pero yo creo que era importante. No sé si ustedes tienen otra cosa después. Pero bueno. Vamos a otro ejemplo, año pasado, 2020, donde cuando empezaron a generarse el COVID, la gente empezó a perder el olfato y el gusto, ¿cierto? Entonces aquí también se hizo un estudio caso y controles. ¿Cuál fue la hipótesis? La hipótesis es que los pacientes con COVID-19 perdían el gusto del olfato a causa del COVID, ¿ya? Y no a otro efecto. Entonces se hizo un estudio caso y controles donde el grupo caso eran pacientes con COVID-19, ¿ya? Que tenían el pérdida de gusto del olfato, y el grupo control eran pacientes que tenían pérdida de gusto del olfato, pero que no están contagiados con COVID, sino con influenza. ¿Ok? Y aquí están los resultados. Al grupo caso, que son grupos con COVID-19 y que perdieron el gusto del olfato, y el grupo control son pacientes que están infectados con influenza y que también perdieron el gusto del olfato. Y aquí se vio
miren por favor el odds ratio. El odds ratio ajustado, ¿ya?, dio que en los pacientes que se infectaban con COVID-19, en comparación a grupos infectados con influenza, tenía 21,4 veces la probabilidad, ¿ya?, de perder el gusto y el olfato a causa de COVID-19. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Ok. Chicos, hagamos un... No recuerdo su compañera que estaba responsable de grabar, que pueda... Estoy Josefa, grabando, no. profe. Ok. Bien. Se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, sí se ve. Gracias. Vamos entonces ahora a la última parte. Va a ser más breve porque la más complejo ya lo vimos en caso de controles. El estudio de cohortes. El objetivo de esta segunda parte es describir el estudio de cohorte, cuál es la medida de riesgo y alguna aplicación en odontología. Como hemos visto ya anteriormente, los temas analíticos son estudios que a través de la observación del investigador ya vamos a analizar netamente a través de análisis estadístico la asociación entre variable de interés o variable independiente o factor de riesgo en este caso con el resultado, ¿ya?, o la enfermedad. ¿Ok? El estudio de cohorte, a diferencia del caso de controles, es que hoy, en el presente, yo tengo a mi población, ¿ya?, obviamente con ciertas características sociodemográficas iguales, ¿cierto? Y que algunos de ellos están expuestos a un factor de riesgo, y analizo prospectivamente en el tiempo si este factor de riesgo genera o no genera la enfermedad. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema del estudio de cohorte? Que como son a través del tiempo, y un largo tiempo, ¿ya?, meses, años, hay pérdida de seguimiento por el paciente no responde a la llamada, no vuelve al estudio, o netamente acude a enfermedades más mortales, el paciente muere. Entonces, ese es el principal problema del estudio de cohorte, la pérdida de seguimiento, ¿ya? Pero que a diferencia del estudio de casos sin controles, yo sé fehacientemente, porque yo tengo el control de saber si ese paciente está o no está expuesto al factor de riesgo durante todo el tiempo. Por lo tanto, mi resultado no va a ser de probabilidad, sino que va a ser de riesgo como tal. Ahora, los estudios de cohorte son estudios que establecen incidencia, puesto que como nosotros estamos observando al paciente durante el tiempo, podemos ver la cantidad de nuevos casos en un tiempo o lugar determinado. Y eso es incidencia. Indican causalidad. Los estudios de cohortes es uno de los dos diseños que me permite establecer causalidad. El otro diseño es estudio de casos de ensayo clínico. ¿Ya? Determina secuencia temporal de las variables. ¿Ya? Se usa en enfermedades letales, que mejor ejemplo ahora que la pandemia del COVID. ¿Ya? Y, como dije anteriormente, ¿cuál es la principal ventaja? Es que el investigador controla o sabe la exposición del factor de riesgo. ¿Y cuál es la unidad de medida? Es el riesgo relativo. ¿Ya? Un estudio de cohorte, como todo estudio, necesita primero el problema de investigar, establecer un problema de estudio y también establecer una hipótesis. Se debe calcular la muestra, se debe seleccionar la muestra, donde la muestra debe coincidir con las mismas características poblacionales, a excepción de que algunos están expuestos al factor de riesgo y otros no. ¿Ya? La exposición puede ser una cohorte interna, o sea, un grupo cerrado, como un grupo externa. ¿Ya? Externa quiere decir una cohorte que tenga las mismas características de la población, que no pertenezca a la población y que tampoco tenga el factor de riesgo. ¿Ya? El seguimiento y el desenlace lo establece el investigador. O sea, ¿a cuánto tiempo más yo voy a observar? 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, etc. ¿Y cuál es el resultado principal estadístico? La incidencia y el riesgo relativo.
Ahora, existen tipos de estudio de cohorte. Los más comunes y usados son los prospectivos, ¿ya? Sin embargo, existen algunos estudios que son retrospectivos, que a diferencia de los estudios de casos y controles, es que el análisis retrospectivo el investigador conoce, ¿ya? O sea, el paciente está con la enfermedad, pero él sabe claramente que él estuvo y tiene el factor de riesgo, ¿ok? Las cohortes puede ser una cohorte interna, que son una selección propia de la población, o cohorte externa, que son una característica de la población que no está con la misma grupo de observar, sino que está afuera. Y los flujos de pacientes pueden ser fijos, o sea, la misma cohorte que comienza el estudio, sigue y termina, o dinámicos, que durante el tiempo se van incorporando más pacientes, ya que tienen o no tienen el factor de riesgo. Este es un esquema muy general, donde podemos ver que en el presente, lo mismo que vimos al principio, esas estudios de corte transversales que tienen gran potencial de sesgo porque a veces solamente plantean asociaciones que no son necesariamente representadas en la realidad. Y los estudios de corte prospectiva y retrospectiva, que a diferencia de estudios de casos y controles, yo sé, el investigador en el corte retrospectiva, que el paciente tiene la enfermedad, pero también está asociado a factores de riesgo. Otros estudios prospectivos, que lo van a ver en la próxima clase, son estudios de ensayos clínicos, que también dan causalidad. Pero esta causalidad está asociada principalmente al efecto de una intervención, de una droga. Ya, las cohortes retrospectivas o históricas, se utiliza en caso que el evento está demasiado en aparecer. La desventaja, como cualquier estudio retrospectivo, la falta de control de la memoria del sujeto, ¿ya? Y que al no tener control de las variables confundentes, también puede haber sesgos en los resultados. ¿Ok? Ahora, vamos a ver con un ejemplo cómo se podemos diseñar un estudio de cohorte. Por ejemplo, una pregunta de investigación. ¿Es fumar 10 cigarrillos al día su factor de riesgo en la incidencia de los periodontitis en pacientes de la clínica de la U? Nuestra hipótesis, nula. Primero, ¿cuál es nuestra hipótesis? Es que el fumar 10 cigarrillos al día produce periodontitis. Entonces, aquí tengo dos alternativas. Una hipótesis nula, en que el cigarro no produce periodontitis, y la alternativa es que sí. ¿Ok? Entonces, yo aquí también hago una tabla de contingencia, una tabla 2x2, donde digo que el cigarrillo produce periodontitis o no. Y si no fumo también. Y esta tabla de contingencia, que a diferencia de los ratios, me va a establecer la incidencia, o sea, la cantidad de casos nuevos, letra A, asociados a mi factor de riesgo, A más B. Esta es la incidencia. Aquí te va a dar un porcentaje de pacientes con periodontitis que fumaron. ¿Ya? Y también me da este valor, que es más que nada la incidencia de la enfermedad, pero sin el factor de riesgo. Y el riesgo relativo no es más que nada que la razón de las incidencias. Por ejemplo, damos el mismo valor acá, ¿ya? Pusimos un número, dan el ejemplo. Ahí tengo la incidencia de la periodontitis con cigarrillo, la incidencia de periodontitis sin cigarrillo, y el riesgo relativo es la razón de las incidencias, ¿ya? Y eso me va a dar aquí, por ejemplo, un valor de 4.5. ¿Cómo se interpreta el riesgo relativo? Se interpreta como las veces de riesgo. O sea, en este caso existe 4,5 veces más riesgo de tener periodontitis por fumar 10 cigarrillos al día. ¿Cuál es la diferencia de los estudios de casos y controles con el odds ratio? Es que el odds ratio, recordar, establece la probabilidad de riesgo, ¿cierto? En cambio, el riesgo relativo no, te establece el riesgo. ¿Por qué? Porque el investigador sabe y conoce que el factor de riesgo durante el tiempo estuvo presente en los sujetos con la enfermedad. ¿Se entiende? Así se interpreta. Bien. Ahora, ¿cuáles son? Me faltó, bueno, nos dedicamos más tiempo, pero el odds ratio y el riesgo relativo, ¿ya? Son razones, ¿ya? Son proporciones. Y establece, obviamente, un valor de riesgo relativo y un intervalo de confianza que tiene que ser estrecho, idealmente mayor a 1, puesto que así establece fehacientemente que es la condición de riesgo la que produce la enfermedad. En caso de que el factor de riesgo sea
igual, perdón, sea mayor a 1, ¿ya? O sea, el riesgo relativo sea mayor a 1, perdón, el riesgo relativo sea mayor a 1, me establece fehacientemente que la variable es un factor de riesgo. Cuando el riesgo relativo es igual a 1, es la línea de no efecto. Por lo tanto, me establece que el riesgo relativo no es el factor de riesgo, ¿ya?, del estudio. Pero ¿qué pasa cuando el riesgo relativo es menor a 1? El riesgo relativo menor a 1 significa que la variable de interés no es un factor de riesgo, sino que a su vez es un factor protector. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos un riesgo relativo menor a 1 y establecemos factores protectores, por ejemplo, el agua fluorada. ¿Ya? El agua fluorada es un factor protector a la incidencia de caries. Por lo tanto, aquella población que consuma agua fluorada, lo más probable es que de la incidencia de caries sea menor. ¿Se entiende? Ahora, el odds ratio es lo mismo. En caso de estudio de casos y controles. Cuando el odds ratio es mayor a 1, se establece que es un factor de riesgo. Cuando es igual a 1, se establece que no hay efecto. ¿Ya? Y menor a 1 significa que el factor de riesgo es un factor protector. ¿Ok? Lo mismo. ¿Cómo nosotros vamos a escribir un estudio de cohorte? Vamos a usar la misma pauta, la pauta Stroll, ¿ya? Con las mismas características, salvo que ahora es de cohorte. ¿Ya? Y el tamaño de la muestra es lo mismo. Vamos a requerir un riesgo relativo de intervalo de confianza de un estudio preliminar de un factor de riesgo similar a lo que yo quiero estudiar. Tengo que también tener un riesgo relativo hipotético que yo quiero observar en la población. Eso me va a dar un delta, una diferencia. Y esa diferencia es lo que me importa a mí para poder calcular el tamaño muestral. También voy a agregar en forma estándar el nivel de significancia y la potencia del 80%, que esto ya lo vimos en la primera parte. Y con esos datos, yo me doy el programa estadístico y me voy a determinar cuánto es el tamaño de la muestra que yo necesito tener para evitar cierto el error tipo 1 y tipo 2 y sea lo más representativo a mi población de interés, ya que yo quiero extrapolar los datos. Ejemplo, nuevamente, miren, salido del horno, calientito, recién el 22 de abril publicado. Miren, morbilidad y mortalidad maternal y neonatal en mujeres embarazadas con y sin COVID. Miren qué impacto potente de este estudio. ¿Cuál sería la hipótesis de este estudio de cohorte? Se los digo a ustedes en la clase, a ver si hay alguien conectado. ¿Cuál sería la hipótesis? ¿Alguien me puede decir? Podría ser que en pacientes embarazadas, bueno, en mujeres embarazadas aumenta la probabilidad de mortalidad o de como una infección grave de COVID. No. ¿Cuál sería mi variable? ¿Cuál sería mi factor de riesgo? Partamos por ahí. ¿Cuál es mi factor de riesgo? El COVID. COVID. ¿Cuál es mi variable de desenlace o resultado? Morbilidad o mortalidad de la madre o el neonato. Exactamente. Muy bien. Lo que yo estoy investigando son mujeres embarazadas. ¿Ya? Esa es mi población. Entonces, mi hipótesis es que en mujeres embarazadas, infección de COVID genera un riesgo de mortalidad y morbilidad en ella y en el neonato. ¿Se entiende? ¿Cuáles son mi hipótesis nula y alternativa? ¿Cuál sería mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa? La nula sería que el COVID no genera morbilidad ni mortalidad y la alternativa sería que sí genera. Muy bien. Pero ahora estamos hablando de riesgo. No estamos hablando de probabilidad, sino estamos hablando de riesgo. O sea, que en la infección por COVID-19 existe un riesgo
puede ser 2, 3, 4, 8 veces, esa es tu hipótesis, ya, de generar mortalidad de la madre o del neonato. Imagínense, mortalidad. Estamos hablando de que se muere. O sea, la madre embarazada y el niño nace. Qué impacto, ¿cierto? Muy impactante el estudio. Está publicado en La Llama recién en abril 2020, en abril de este año. Entonces, ¿cuál sería mi grupo de sujetos? Serían mujeres embarazadas, ¿ya? Que ingresaron, imagínense, en un hospital al control de embarazo y que en el tiempo se infectaron con COVID, ¿ya? Y que obviamente en un grupo ya presentaron, o sea, no presentaron enfermos y otro grupo no, ¿ya? Ahora, el outcome de este estudio se estableció en los siguientes índices, ¿ya? Es el índice maternal de morbilidad y mortalidad, o sea, la cantidad de mujeres que se enfermaron y murieron, índice de morbilidad neonatal e índice perinatal de morbilidad y mortalidad, ¿ya? Esos son los índices. Ahora, vamos a ver cómo se definieron esos índices, ¿ok? Aquí está, copié y pegué el trozo del paper, ¿ya? Se estableció un diseño de estudio, participaron 43 hospitales de 18 países, ¿ya? Que vieron la asociación entre el COVID y la infección de COVID-19 y la resultado de mujer embarazada, ¿ya? Aquí están, en marzo de 2020, por 8 meses, se establecieron estos datos y se estableció cómo fue el diagnóstico de COVID a través de, bueno, hay radiografías pulmonares, exámenes de laboratorio, y aquí están los países que participaron, miren, 43 instituciones y 18 países, ¿ya? O sea, fue un estudio multicéntrico. Aquí está el outcome, cómo se estableció el factor de riesgo, ¿ya? Siempre tiene que estar claro, en este caso era por exámenes de PCR más toma de radiografía de tórax, ¿ya? Y se estableció una cálculo de tamaño muestral donde, miren, por favor, lo más importante es esto, que se establecieron el match de grupo o sea, el grupo, digamos, el outcome de muerte o mortalidad con COVID se estableció un match de 2. O sea, ¿qué se dijeron? 2 pacientes sin COVID versus un paciente con COVID. ¿Por qué? Por lo mismo que hablamos anteriormente, para controlar, ¿cierto? Los factores de riesgo asociados al resultado, más aún cuando existe un análisis covariable. ¿Ok? O sea, hicieron un match por cada paciente de mujer embarazada que se infectaba con COVID, tomaban a 2 mujeres embarazadas que no se infectan con COVID. ¿Estamos? Aquí está la diferenciación de variables y aquí están destacados el número, que es ya la índice de morbilidad y mortalidad maternal. ¿Ya? Luego, ¿cuál es el índice de morbilidad y severidad neonatal? Y finalmente, el índice de severidad y mortalidad perinatal. Y ahí, por ejemplo, el último incluye muerte fetal, a lo menos de una condición severa neonatal, ¿ya? Etcétera. ¿Se entiende? Entonces se tiene que escribir claramente cómo se definen estas variables de resultado. En las mujeres se escribe también, imagínense, se escribe a lo menos una de estas condiciones. Sangrado en el tercer trimestre, sangrado vaginal tercer trimestre, inducción e hipertensión del embarazo, preeclampsia, eclampsia, ¿ya? Baja conteo de plaqueta, ¿ya? Infección que requiere antibiótico, ¿ya? Ingreso de la madre a la UCI o muerte. ¿Ya? Entonces, volvemos al diseño. Mujeres embarazadas que durante su embarazo se infectaron con COVID, ¿ya? Y versus mujeres que no se infectaron con COVID y en el outcome estas 3 condiciones. Aquí están los resultados. Miren, por favor. Mujeres con COVID-19 fueron 706. Mujeres sin COVID-19, 1424. 2:1. Y miren el riesgo relativo. ¿Qué vamos a destacar acá? Que primero, todos los valores de riesgo relativo fueron superior a 1. Por lo tanto,
el COVID-19 es un riesgo en todas estas condiciones de la madre. ¿Ok? Segundo, los intervalos de confianza son todos sobre valores iguales, son todos valores sobre 1. Por lo tanto, significa que este riesgo es fehacientemente el factor de riesgo, excepto los que están bajo 1, por ejemplo, sangrado vaginal. Cuando el intervalo de confianza pasa la línea del 1, significa que existe una muestra, un grupo de la muestra, que no se vio afectado al factor de riesgo, o podríamos decir que el factor de riesgo es una condición, digamos, protectora. En este caso, no se considera en este caso como factor de riesgo, puesto que existe un grupo de la población que no pasó la línea de riesgo. ¿Se entiende? O sea, quiere decir con eso que existe aquí, por ejemplo, sangrado vaginal, un grupo que no se vio afectado por el COVID-19. Por lo tanto, segunda conclusión de esta clase. El riesgo relativo sobre A1 es un factor de riesgo, pero debemos siempre observar los intervalos de confianza, puesto que si el intervalo de confianza pasa la línea del 1, significa que un grupo de la población se determinó como un factor protector y eso no es bueno, o sea, eso no es concluyente de determinar que el factor de riesgo es realmente el factor de riesgo. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso o no? ¿Alguien me lo puede decir? Sí. Ya. ¿Qué otra cosa, por ejemplo? ¿Cuál es el de las siguientes características de la madre fue que ustedes vieron un riesgo relativo mayor aquí, en esta tabla? ¿Aló? ¿Alguien me puede responder, por favor? ¿Qué característica de la madre es el que genera un riesgo más alto? Estoy diciendo solo la clase, parece. ¿Quién me puede decir qué característica generó más riesgo el COVID-19? ¿La muerte maternal? ¿Puede ser? Exactamente. Exactamente. Miren, 22,2. Entonces una mujer embarazada, una paciente embarazada, y usted le pregunta, doctor, ¿sabe que estoy embarazada? ¿Y qué riesgo tengo de morir infectarme por COVID? 22 veces. Así de impactante es este resultado. ¿Ya? Ahora, ojo, una cosa es el riesgo relativo y otra cosa es la incidencia. Miren la incidencia acá. Fue 1,6%. O sea, de 706 pacientes, solo 11 murieron. La incidencia es muy baja, 1,6%. Sin embargo, el riesgo de morir sigue siendo alta, en el sentido de que si te infectas y sigues todas estas condiciones, acuérdate que esto es una tabla, te llega a decir hasta 22,2%. O sea, 22,2 veces la muerte, el riesgo de morir en caso que te infectas con COVID. ¿Se entiende? Bien. Finalmente, otro ejemplo ya más ontológico. Vamos a ver, por ejemplo, una cohorte donde dicen qué efecto tiene la carga bacteriana de la boca de la madre en la incidencia de caries del niño ya recién nacidos. Y aquí estudio de cohorte bastante sencillo, donde tomaron todas las madres embarazadas, ¿ya? Les tomaron una muestra de saliva y determinaron factor de riesgo a aquella madre con la carga bacteriana en la salida más a promedio como 20.000 unidades formales de colonia. ¿Ya? Entonces establecieron la hipótesis que aquella madre que tenía alta carga bacteriana en su boca, el niño durante el seguimiento iba a tener una incidencia de caries. Y ahí está. Miren por favor, aquí estos son los modelos ajustados. Podemos ver cómo es la incidencia según los modelos ajustados. Esto depende muchas veces de la madre.
Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo es la madre en caso que tenga una unidad sobre 4.500 unidades de forma de colonia. Miren, por favor, la incidencia. Ya, 1.7. O sea, el niño tiene riesgo de 1.7 veces tener caries en caso de que la madre tiene alta carga bacteriana en la boca, con un intervalo de confianza sobre 1. Y miren cómo está en caso de que la madre tenga una baja carga bacteriana. Si bien la incidencia es 1.2, pero miren por favor el intervalo de confianza. Está entre 0.8 y 1.8. Por lo tanto, no es un factor de riesgo, porque el intervalo de confianza toca en la línea del 1. ¿Se entiende? Entonces, si una madre le pregunta, ¿mi hijo tiene caries? ¿Puede tener caries? Usted lo que tiene que decir, primero vea cómo está su boca, su cantidad de bacterias en la boca, y si usted tiene sobre 4.500 unidades formadas de colonia, o sea, tiene placa bacteriana, ¿ya? Importante en la boca, lo más probable, existe 1.7 veces que su hijo tenga caries en el futuro. ¿Ves? Bien. Yo creo que hasta aquí nomás vamos a dejar la clase. Existe otro estudio que son casos y controles anidad a la cohorte, pero ¿qué pasa? Existe estudio caso y controles anidad a una cohorte, y este es qué mejor ejemplo que el mismo hecho acá en la universidad. ¿Ya? Se estableció una cohorte de pacientes que se sometían a exodoncias dentales en urgencia y quiso ver si existía, las condiciones del paciente eran factores de riesgo generar alveolitis. Y aquí están. Una cosa es el valor de P, que es la probabilidad de que este factor de riesgo está asociado a la alveolitis, y otra cosa es el odds ratio, que es la probabilidad realmente de generarse esa condición. Y miren, por favor, el odds ratio de infección previa en el sitio quirúrgico fue 3,3, con intervalo de confianza sobre 1. El fumar, un odds ratio de 3,5, con intervalo de confianza sobre 1. Y miren, por favor, exodoncia traumática, o sea, demorarse más de 5 minutos en sacar un diente, fue un odds ratio de 13,1, con intervalo de confianza sobre 1. O sea, el sacar un diente y demorarse más de 5 minutos en un paciente en urgencia dental, existe 13,1 veces la probabilidad de generar alveolitis. ¿Se dan cuenta? A diferencia de otro factor de riesgo, por ejemplo, en mujer, asociado a los estrógenos, fue un odds ratio 0,9. Podemos decir incluso que es protector, pero no podemos definir eso porque el intervalo de confianza está entre 0 y 2. ¿Ok? Esos son estudios de casos y controles anidada a una cohorte. Y lo que hace es que es una cohorte donde se ven los grupos casos, en este caso alveolitis, y se selecciona en forma aleatoria, se hace un match, ¿ya? Un emparejamiento con el grupo que no tuvo alveolitis. Eso es un caso de controles anidada a una cohorte. Bien. Estas tablas están en la clase que están en YouTube, así que pueden verlas después. ¿Ok? ¿Alguna consulta o duda? Uy, partimos 42 y salimos con 29. Ya me demoré un poquito, pero era importante resolver la primera parte. Bien, consulta, dudas, quejas, preguntas. ¿Nada? Nada por mi parte, doctor. Bueno, profe. Yo creo que cuando hagamos la clase de nuevo, no sé, cuando estudiamos. Yo tengo una duda. Cuando vean los 5.300 videos que tienen por ver. Claro. ¿Alguien habló a lo lejos? Yo tengo una duda. Cuando tenemos como covariables, ¿eso también se establece dentro de la hipótesis o lo declaramos después en el diseño del estudio? ¿Es parte de la metodología? ¿O en qué momento del estudio lo anotamos o lo aseveramos? Muy buena pregunta, Rodrigo. Muchas gracias. Generalmente, como dije al principio, los buenos estudios, las mejores publicaciones son aquellas que tienen claramente cuál es el problema a investigar y cuál es la hipótesis. Y esa hipótesis es mi variable, mi factor de riesgo y mi resultado. ¿Ok? Ahora, las covariables se definen en la característica de la población.
Entonces tú cuando diseñas tu estudio, haces tu introducción, escribes todo tu problema a investigar, ves lo que ya existe, ha publicado al respecto, establece tu hipótesis, tu objetivo general, ¿ya? Y luego en el diseño del estudio tú dices, ok, el diseño va a ser un estudio de caso y control y cohorte. Mi población va a ser una población con criterios de selección, ¿ya? Y los criterios de selección existen, ahí se ven las variables que son covariables o confundentes, porque hay características asociadas a la población que son inherentes a ellas y que tú no puedes descartar. Por ejemplo, el sexo, ¿ya? Si quieres ver, por ejemplo, el tema de fumar y periodontitis, tú no puedes decir, ok, voy a incluir solo hombres o solo mujeres, porque ambos sexos fuman, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Define tu población que fuma y después haces en la parte estadística o de metodológica también decir, ok, yo voy a ver que el fumar, por ejemplo, fue en la periodontitis, pero a su vez la voy a asociar como covariable, ¿ya? Si es hombre o mujer. ¿Se entiende? Se hace cuando hace los criterios de selección los pacientes y luego cuando tú haces la metodología de análisis de los resultados. Ya, sí, sí se entiende. Gracias. Es muy interesante el tema de las covariables, chicos y chicas. ¿Por qué? Porque hoy en día, yo creo hace 8 o 10 años atrás, ya no se están haciendo ensayos clínicos, digamos, aislando las variables, sino que se están a través de estudios observacionales y a través de análisis estadísticos potentes, decir que la condición está generando una cura o una mejora o la enfermedad, a través de puros estudios observacionales. Que es lo importante, como ustedes como investigadores, definir claramente cuál es mi variable, el factor de riesgo, cuál es mi resultado y cuáles son todas las covariables. Porque mientras más covariables tú tengas, más pacientes vas a requerir en tu muestra, ¿cierto? Para controlar este riesgo de sesgo de representar a tu población. ¿Estamos? Bien.